Y vamos a ver desde el versículo 10, retomando un poquito, Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde Pablo pues obviamente está haciendo una confrontación directa con ese evangelio que ellos estaban ahora oyendo, como si el evangelio que Pablo hubiera predicado pues le había hecho falta algo. Y entonces, por eso Pablo dice la palabra que él estaba totalmente atónito de saber cómo ellos habían aceptado, porque ese evangelio que estaban recibiendo ahora, según se le llamaban evangelio, o sea, las buenas nuevas, estaban tratando de demostrar de que Pablo, o ellos demostraban de que Pablo no era un verdadero apóstol. Seguramente decíamos que esos judaizantes, ustedes saben que el evangelio nació específicamente en Jerusalén. Allí fue donde comenzó la obra de Dios, allí comenzó el evangelio. Ahí tenemos a los apóstoles que ellos están en ese especial momento donde Dios decide mostrar la promesa que Él quería entregar al hombre. Esa promesa estaba profetizada desde hacía mucho tiempo, de tal manera que había muchos profetas decían, ¿cómo es posible eso? Que el Espíritu va a venir sobre toda carne. Y ellos indagaban sobre esas cosas, pero llegado el día, ya en el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo se derramó sobre la tierra y desde allí comenzó la revelación de la iglesia de una manera o de la manera que Dios había previsto y había anunciado por los profetas. Y la revelación comienza de la iglesia justamente allá en el Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo en aquel aposento alto donde están estas personas allí. Y desde allí comienza y se enciende el fuego. Se encendió el fuego que hasta el día de hoy no se ha apagado. Bendito sea el Señor, porque nosotros nos ha alcanzado el fuego más de 2000 años atrás. Ese fuego ha seguido encendiendo las naciones, hermanos, y las naciones están siendo entonces y han sido tomadas por el Señor desde ese momento, dando testimonio de que su iglesia está en la tierra y de que la iglesia va a estar hasta que Él regrese, va a estar sobre la tierra. Y entonces cada generación le ha correspondido ir llevando o ir pasando o traspasando esa antorcha del evangelio, ese legado a las nuevas generaciones, y cada generación tiene que mostrar y revelar la casa de Dios. A nosotros nos ha correspondido esta generación. Y entonces Pablo está allí como un hombre que está siendo fustigado por los judaizantes que llegaron a todas estas iglesias en Galacia. Comenzaron a desacreditar a Pablo. Seguramente los que llegaban, como les había comentado, pues ellos venían de Jerusalén, muchos de ellos iban a Jerusalén. Seguramente ellos conocían a los apóstoles que tuvieron la posibilidad de estar con el Jesús de carne y hueso. Y entonces habíamos hablado también, como lo decía en el resumen la hermana Luz, que estaba en ese momento, había una transición. En este tiempo que se derramó el Espíritu Santo, había una transición entre lo viejo y lo nuevo. Y todas las transiciones causan confusión. Y es posible que muchos de los hombres que venían de Jerusalén, algunos venían bien intencionados, tratando de mostrar lo que ellos entendían del Evangelio, y otros malintencionadamente que querían todavía preservar su forma de vida de las cosas de Dios, o sea, la forma religiosa de las cosas de Dios. Y entonces ahí encontramos que pues Pablo usted sabe que había pertenecido a la escuela de los fariseos, que era la escuela de lo viejo. ¿Por qué lo viejo? Porque el antiguo pacto es lo viejo. Y Pablo había sido formado en la escuela de lo viejo, había sido formado en la escuela del viejo pacto, había sido formado en la escuela
del hombre natural, del hombre adámico que quiere cumplir, del hombre adámico que está sustentado ya y ha forjado una religión de lo que Dios ha establecido, porque el judaísmo es una religión. Yo no puedo decir que Dios fue el creador del judaísmo, no. El judaísmo es la interpretación que hicieron los líderes religiosos de lo que Dios había establecido. Y entonces, estos hombres ya tenían todo un sistema. Usted sabe que el hombre adámico siempre busca establecer sistemas, y establecieron del judaísmo un sistema que cuando vino el Señor Jesús, pues era un sistema totalmente caído, era un sistema totalmente fustigante, era un sistema opresivo, era un sistema que no permitía la libertad para que la gente verdaderamente tuviera un encuentro con Dios. La religión, todos estos cabezones, hombres de gran conocimiento de las cosas, de las cosas que estaban escritas en los libros, sí, tenían ese conocimiento, tenían ese reconocimiento también del pueblo, porque estos hombres tenían un reconocimiento. Jesús decía que a ellos les encantaba, ¿no?, ir a las casas de las viudas y todo eso, y ser reconocido en las plazas. Todo esto lo denunció el Señor en su momento. Y Pablo pertenecía a la estirpe de los fariseos, una de las líneas de ese momento religiosa, que tenían el conocimiento, y que los fariseos tenían obviamente un gran favor de mucha parte del pueblo, y tenían sus escuelas, ¿no? Tenían sus escuelas de formación. Habían unas escuelas unas escuelas más ortodoxas, más conservadoras, habían otras escuelas más liberales, más abiertas, más snob, como podríamos decir hoy, y estaban allí entonces esas escuelas teológicas, y generalmente en conflicto, porque unos creían una cosa y otros creían otra cosa. Sin embargo, pues Pablo pertenecía a una de esas escuelas, de la escuela de los fariseos, y de la parte que era como la más tradicional, la más conservadora, la más recalcitrante, o sea, la que era más guardadora al pie de la letra, y en ese afán de querer estar ellos como en el mayor reconocimiento, pues habían logrado establecer una cantidad de ritos alrededor de lo que el Señor había dicho, y pues de esa manera ellos conservaban una posición en el pueblo alta. Ser fariseo pues era de reconocimiento. ¿Qué dice hermano Germán? Gracias, mi hermano. Pues también recordar que Pablo pues fue hecho discípulo en el fariseísmo. Su formación en el fariseísmo fue a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era una figura pública, pues Gamaliel era muy reconocido de estos maestros en medio pues de este pueblo de los judíos. Y era, o sea, el hecho de que Pablo fuera discipulado por Gamaliel, pues eso le daba un rótulo muy importante, ¿no? Por el reconocimiento que tenía este hombre. Pero cómo tal vez este hombre, en todo lo que formó en Pablo, pues le hizo tanto énfasis en que dependía de él, de lo que él hiciera o dejara de hacer, pues para tener o no tener el favor de Dios, esclavizarse en la ley. Pues Pablo debe haber entendido esto a la perfección, pero como Pablo, que trató de hacer todo esto tanto tiempo, de vivir por la ley, un día llega el Señor Jesucristo en un encuentro personal con él y le derriba todos esos argumentos, incluso tal vez en una religión muerta que Pablo llevaba tantos años tratando de imponer a la fuerza, pues el cumplimiento de la ley, pero como el mismo Pablo, que el Señor lo deja ciego y le manifiesta el verdadero poder en él mismo, en la vida de Pablo, ¿no? Como en la sencillez de un hombre que no tenía esta formación en el fariseísmo, en el judaísmo, nada de esto, un hombre sencillo que nomás incluso lo menciona la escritura una sola vez, Ananías, pues a través de este hombre como el Señor, con su poder le muestra a Pablo que pues no se trata de querer en el esfuerzo propio agradar o ganar el favor de Dios, sino que era por la fe en el Señor Jesucristo.
Entonces, pues eso pienso que eso le tumbó una cantidad de argumentos y todo de tanto tiempo esclavizado de una religión muerta y cómo llega el Señor y en su misericordia se le revela y le muestra la salvación por gracia y el verdadero poder del cielo. Gracias, hermano Germán. Muchas gracias. Efectivamente, lo que tú estás diciendo, tú sabes que Pablo había sido, y todos sabemos que Pablo había sido formado en una escuela, y esa escuela tenía su línea, ¿no? Tenía su jerarquía. Cuando usted llegaba a hacer grandes cosas, tenía un gran reconocimiento, comenzaba a ocupar grandes lugares, comenzaba a tener grandes posiciones de reconocimiento, y pues Pablo seguramente hubiese sido mejor, hablemoslo en esos términos, hubiese sido mejor de que él, a pesar de que el Señor le habló, pues, según el pensamiento humano, para él, para su beneficio, hablando del término del hombre natural, hubiese sido mejor que lo hubiera seguido con el fariseísmo, ¿no? Pero miren cómo Pablo en el versículo 10 está diciendo justamente cómo es que él comienza a desmoronarse su mundo, comienza a caerse su castillo que tenía en su corazón, comienza a caerse todo lo que le podía dar a él el gran reconocimiento, todo lo que le podía dar a él el estatus. Y va a decir él en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto me parece a mí tremendo, amados hermanos, cuando dice el apóstol Pablo, yo busco el favor de los hombres o el de Dios. Es decir, si él hubiera seguido, si él estuviera en concordancia con todos esos judaizantes que venían, pues qué bueno, él había seguido conservando su posición, había seguido conservando su reconocimiento, solamente que se había hecho ahora cristiano y tal vez hubiera tenido unos pequeños problemas, pero él había seguido conservando su nivel que él mantenía dentro de ese mundo que él se había creado. Pero Pablo justamente comienza a decirle a los Gálatas que se dieran cuenta de dónde él había salido. ¿Cómo era posible que él iba entonces a proseguir o iba a continuar con algo que él había aprendido, con algo que él había sido enseñado por hombres, con algo donde había sido él estructurado, donde había tenido una academia, donde había tenido una escuela? ¿Cómo él iba a seguir con eso si el mismo Señor era quien se le había aparecido a él y quien le había cambiado su caminar? Y eso es lo que él va a decir en el versículo 11 y 12. Leamos esos versículos. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, a ver, hermanos, yo podría estar contento con que vinieran los judaizantes a decirles a ustedes que sí hay una forma de que se pueda estar en Cristo, pero que también hay que guardar los preceptos, las cosas de la ley, hay que seguir guardando las fiestas si uno quiere verdaderamente encontrar la salvación. Eso sería más fácil para Pablo, pero Pablo está diciendo, no, es que yo quiero que ustedes sepan algo, Gálatas. Yo los quiero saber algo. El evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es contundente, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo recibió el evangelio directamente de Jesucristo. Él no recibió el evangelio por ninguno de los apóstoles, ni tampoco por algún cristiano, ni tampoco por algún expatriado. No, él recibió el evangelio directamente del Señor y él va a decir, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Esto es tremendo, porque él lo que está diciendo es que en su conversión no hubo elemento humano, no hubo una promesa, no se le llamó él a ser parte de una nueva escuela,
no se le dijo, venga e inscríbase aquí, hágase partidario de nosotros, venga y comparta con nosotros una misma ideología, venga y con nosotros y hagan nuestro seminario teológico. Eso no fue lo que se le dijo a Pablo. Pablo le está diciendo y los está contextualizando a los Gálatas. Recuerden ustedes que si yo cambié, si lo que pasó en mi vida fue tan drástico que me hizo a mí dar una vuelta de 180 grados, de dejar de ser lo que yo era, porque yo era un fariseo, un judaizante, un judío, cumplidor de todas las cosas, tanto o más que los que han venido ahora ustedes a tratar de desviarles, porque los que venían traían a Jesucristo, decían, sí, Él es el Mesías que ha llegado a nosotros, pero ustedes también no olviden que deben de seguir la tradición y las leyes y las festividades que fueron establecidas para el pueblo de Dios. Si no hacen eso, no son cumplidores. Pues Pablo conocía todas esas rituales, Pablo conocía todas esas festividades, Pablo conocía todo eso mejor que cualquiera. ¿Y por qué yo lo digo eso? Porque él lo va a decir. En el versículo 3 él lo va a decir. Ahora, Pablo utiliza una palabra muy interesante en el versículo 12. Dice, por revelación de Jesucristo. Pablo tuvo una revelación. Una revelación es correr el velo que él tenía en su vida. La palabra revelación es la palabra griega apocalipsis, ¿no? De ahí el último libro de la escritura que se llama el libro del Apocalipsis o el libro de la revelación. Y Pablo tuvo un apocalipsis en su vida. Vamos a decirlo de esta manera. El apocalipsis en la vida de Pablo llevó a acabar con la vieja naturaleza de Pablo para meterlo en otra nueva realidad. Llevó a que él entendiera que esa vieja naturaleza tenía que ser juzgada y que tenía que ser sometida. Eso fue lo que él entendió y eso es lo que él va a enseñar en las cartas. Y va a entender Pablo que él está ahora en el nuevo hombre y que el nuevo hombre significa andar en el espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, a mí se me presentó Jesucristo y Jesucristo me comenzó a mí a pasar toda esta revelación a través de su espíritu, porque eso es el fundamento del nuevo pacto. Esa era la promesa que estaba dada desde hace tanto tiempo. Vino el espíritu a mí y el espíritu me ha comenzado a mostrar que todas esas cosas que yo guardaba, todos esos rituales que yo hacía, todas esas festividades que yo guardaba tenían una razón de ser. Y cuando se me corrió el velo, porque esas cosas eran la sombra, eran la figura, Jesucristo es la realidad. O sea que Pablo ahora se enfoca y pone los ojos en Cristo y dice, Él es la realidad, Él es lo que teníamos que ver, Él es lo que tenemos que centrarnos para poder entender las cosas, para poder entender las figuras. Pablo dice, yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí hemos recibido el evangelio de alguna persona y eso no está mal. Pablo no está juzgando eso. Todo lo hemos recibido alguna persona. Pero yo te quiero preguntar a ti que estás aquí esta noche, ¿qué tanto de lo que tú has recibido a través de tu vida cristiana verdaderamente ya es una revelación del Señor a tu vida? ¿O qué tanto de tu vida cristiana solamente es un compendio teológico de información? Porque todos nosotros en nuestra realidad espiritual, todos nosotros en nuestra intimidad y relación con el Señor, en la medida que vamos caminando en el Señor, vamos teniendo una revelación del Señor a nuestra vida de quién es Él. Y esto es lo más importante, hermanos, porque lo que nos dice el Señor y lo que nos revela el Señor no tiene nada que ver con la información o lo que han pasado los hombres a mi vida, lo que me han tratado de enseñar, sino que es lo que el mismo Señor me ha comenzado a enseñar a mí.
Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esa revelación del Señor a cada uno, pues finalmente es lo que en la Biblia, cuando leemos por allá el libro de Hebreos, que dice que el nuevo pacto consiste en que nadie le enseñará a otro, sino que cada uno conocerá del Señor por sí mismo. Ese es el nuevo pacto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Esto no quiere decir que los ministerios no tienen una función. Los ministerios tienen una función, pero esa función de los ministerios justamente es la que anima a que cada hermano comience a tener una relación de intimidad con el Señor para que en su crecimiento espiritual cada uno pueda comenzar a tener esa realidad de la revelación del Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo de estar trabajando allá en ese interior, en mi relación con el Señor, y debo de pedirle al Señor que me permita descubrir lo que Dios quiere para mi vida, que Dios me revele, que Dios me muestre y hablar de lo que el Señor verdaderamente está forjando en mi vida y lo que me ha estado enseñando. Porque nosotros generalmente queremos aprender de temas y no está mal. Entiéndame lo que le digo. A veces queremos recibir información. A veces estamos recibiendo información de tantos lados, hermanos. Estamos tan atentos a recibir información y nos contentamos únicamente con esa información que recibimos de tantos medios y de tantos hermanos y de tantos ministerios. Pero no es lo mismo aquello que le es pasado a usted por el entendimiento de un hermano o de un ministerio que lo que el mismo Señor comienza a revelarle a usted. ¿O es que usted piensa que el Señor no quiere revelarle a usted cosas? ¿Acaso el Señor no querrá revelarse a usted? Claro que sí, hermano. Y no es que el Señor me va a revelar a mí algo nuevo, como algunos han creído. Hoy en día han aparecido algunos ministerios de hombres que dicen que Dios, el Espíritu en este tiempo está revelando cosas por fuera de las Escrituras, más allá de lo que entendieron los apóstoles. Eso es falso. El Espíritu Santo no está revelando cosas más allá de lo que está escrito, porque toda la revelación se cierra con el Señor Jesús. Toda la revelación se cierra con el último de los apóstoles que pudo dar y hablar de lo que vio directamente en la presencia del Señor. Y no hay nada que añadir a esa revelación, pero habla de la revelación de las cosas que son vida del Señor para su vida. De eso y de eso me estoy refiriendo. Entonces, nosotros sabemos que esa revelación está disponible para que cada uno comience a trabajar allá en ese trabajo que tiene en su relación de intimidad con el Señor, que cada uno comience a decir, Señor, a veces yo he oído tantas cosas y he aprendido tantas cosas que yo quiero que tú me comiences a revelar aquellas cosas que yo sé, pero que me necesitan ser reveladas. Les pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, bueno, no voy a hablar mucho tiempo, estoy hablando de que cuando vivía allá en Quito, en el Ecuador, pues ¿cuánto de nosotros no ha leído justamente ese pasaje cuando el Señor está hablando y se lleva a los discípulos a la parte más del norte allá de Israel, de Israel, y él comienza a decirle, bueno, ¿quiénes dicen ustedes, quiénes dicen los hombres quién soy yo? Y entonces ahí es cuando los discípulos pues comienzan a decir, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el Elías. Bueno, pero él después les hace la pregunta, ¿y ustedes qué piensan de mí? Ah, pues entonces Pedro dice, pues que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice el Señor a Pedro, buenísimo lo que acabas de decir, Pedro, porque eso no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que tuvo Pedro. Y esa revelación que tuvo Pedro, ¿cuántas veces nosotros la hemos leído, cierto? Yo la había leído muchas veces, pero hubo un día en mi vida, en el caminar con el Señor, que eso para mí fue algo que vino a mi corazón
invadió mis pensamientos, tomó mis sentimientos, llegó hasta la parte profunda de mi corazón de entender que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Eso solamente lo entendí después de muchos años. Eso fue una revelación para mi vida. Y yo sé que usted lo ha leído y todos lo hemos leído. Y si nos preguntan, pues nosotros podemos decir, sí, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino y yo creo en Jesucristo, está bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Eso qué significa para mi vida? ¿Ha llegado ya a ser como una revelación? Cuando esa revelación viene a tu vida, esa revelación impregna tu ser interior. Esa revelación te cautiva y tú puedes llegar a decir, wow, no lo había entendido, lo había leído, lo había aprendido, me lo habían enseñado, me lo enseñaron varios maestros de la Biblia, pero yo no lo había entendido bien. No sé si me hago entender, hermanos. Creo que sí. Creo que ustedes también han tenido algún tipo de experiencia de ese nivel. Ahora. Te entendemos, Carlitos. Dice mi hermana Ángela, te entiendo porque a mí también me ha pasado, ¿cierto? Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando ahora a nosotros a entrar en ese ámbito donde cada vez la palabra de Dios va siendo revelada a nuestra vida. De hecho, yo sé que cada uno de ustedes se confronta y se ha confrontado con la palabra cada vez que de pronto usted ha leído un pasaje y cuando de repente ese pasaje que para usted era como tan insignificante o que usted había pasado tantas veces por allí, de repente el Espíritu Santo de Dios alumbra con ese pasaje su interior y de repente usted dice, wow, yo nunca había visto este pasaje de esa forma. Yo sé que eso le ha ocurrido a los hermanos. Cuando usted está en esa intimidad con el Señor, muchos de los pasajes que hay en la Escritura comienzan a saltar y a ser como para usted vivos. ¿Cuántos de nosotros justamente se han tomado pasajes de la Biblia y los hemos aplicado indistintamente y se han tomado pasajes de la Biblia y nos los hemos aplicado porque eso es muy común en los sistemas del hombre? En el mundo de los sistemas del hombre, de los sistemas religiosos, pues muchos pasajes usted los coge y los toma como para sí y ya, porque esto hay que cumplirlo y punto. Por ejemplo, yo vengo de un movimiento cristiano, nací espiritualmente en ese movimiento, donde el enfoque de ese movimiento pues era la evangelización y donde el primer pasaje después de recibir a Cristo, después de tener esa experiencia de recibir al Señor, pues el pasaje que más se nos remarcaba era el de la Gran Comisión. ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿Saben a cuál pasaje me estoy refiriendo? ¿Y de hacer discípulos? Amén, amén. Exactamente. Mateo 28, mi hermano. Exactamente, mi hermano. El pasaje de la Gran Comisión. Prácticamente que cuando usted en el movimiento cristiano que yo estaba, prácticamente que su misión de llegar a recibir a Cristo es que usted se convirtiera en una persona que iba a llevar a otros a Cristo. Esa era la razón de ser de toda la vida cristiana. Y se nos inculcaba eso. Entonces, en el mundo de los sistemas religiosos del hombre somos reclutados, a veces tomando pasajes como el de la Gran Comisión, y fuimos reclutados para aumentar y extender el reino, porque eso se nos decía, ¿cierto? Y uno en esa infancia así lo entendía. Pero la pregunta es, claro, nosotros salíamos y lo hacíamos en nuestra inocencia, en nuestra infancia, con ese fuego del Señor, pues salíamos a hacerlo y el Señor sabe eso. Pero éramos unos niños, éramos unos bebés. Hablando espiritualmente, éramos como niños ya trabajando. Esa es la deformación que vemos hoy en día en el mundo, ¿no? Los niños que les toca trabajar. Y nosotros lo hacíamos, íbamos a extender el reino, pero la pregunta es, ¿cuál reino íbamos a extender? Esa sí es la buena pregunta. ¿Sería que íbamos a extender el reino de Dios? ¿O íbamos a extender
el reino del movimiento cristiano en el cual nos encontrábamos. A nosotros se nos enseñó que en la gran comisión significa que cada creyente debía salir y salvar a otras personas. Esa era la razón de ser. Pero si usted se da cuenta, la gran comisión es una verdad. Eso está en las escrituras, porque está ahí en Mateo 28, ¿cierto? Y esa gran comisión se le da, ¿a quién se le da? Esa gran comisión se le da a los apóstoles, a quienes Cristo ha escogido, y los ha escogido para salir y hacer discípulos. Discípulos, nosotros ya entendemos eso después de tanto tiempo, que no hay una persona que pueda ser discípulo si primero no ha sido un discípulo. Entonces, nosotros entendemos que la persona o los apóstoles, la palabra apóstol es el enviado, aquellos que el Señor envía en esa comisión es porque ya han aprendido a ser discípulos y es porque han aprendido a que deben enseñar algo, deben enseñar a guardar los mandamientos de Cristo. ¿Cómo así que guardar los mandamientos de Cristo? Claro. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? ¿En qué se resume? Amarás a tu Haz al prójimo. Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Y el gran mandamiento del Señor, ¿cuál es? En el nuevo pacto, el gran mandamiento del Señor es: amarás con el amor o como yo los he amado. Ese es el mandamiento del Señor, ¿no? Y entonces, los mandamientos del Señor de ese amor están expresados en el Sermón del Monte. Y por eso es que ese Sermón del Monte es el cumplimiento del nuevo pacto, y ese cumplimiento del nuevo pacto va más allá del cumplimiento de la ley. Yo sé que hay, y ya lo hemos hablado y lo hemos estado tratando en este tiempo, que hay muchos que enseñan que no, ya estamos en la gracia, somos salvos por gracia y no estamos obligados a guardar ningún mandamiento. Pues estás equivocado, porque estamos obligados a guardar los mandamientos de Cristo. Y el mandamiento de Cristo, si usted lo ve allí en el Sermón del Monte, va mucho más allá de la ley. Por eso es que las iglesias tienen tantos miembros inmaduros. Nadie le está diciendo a los hermanos que es necesario que entremos en ese guardar esos mandamientos emitidos por el Señor, y que para poder guardar esos mandamientos verdaderamente nosotros tenemos que entrar en la dimensión de andar en el Espíritu, porque si no estamos en esa dimensión no vamos a poder guardarlos tampoco. Ahora, Pablo está diciendo ahí, versículo 11-12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Por la revelación de Jesucristo. Claro que esos mandamientos van a ser impregnados en tu vida y van a ser llevados a ser cumplidos en tu vida por la ley del Espíritu, no por la ley de la carne. Nosotros sabemos que Pablo fue un apóstol y que hubo los apóstoles que estuvieron con el Señor, pero eso, como lo decía la hermana Luz también en el resumen, no significa de que nosotros no podamos entrar en el ministerio del apostolado. Los apóstoles son ejemplo de lo que todo creyente debería de ser. Puedo yo decir que Pablo no fue una persona extraordinaria, no llegó a un estado al que nadie más pueda llegar. Antes bien, Pablo nos está mostrando a nosotros cuál es esa medida de lo que Dios busca en los hijos que quieren llegar a ser enviados. Porque es que usted también puede ser enviado, y cuando usted es un enviado también es un apóstol, si Dios le da a usted una comisión de cuál ir a cumplir o de qué ir a cumplir. Yo quiero que sin irnos de allí de donde estamos, que estamos en Gálatas, vayamos al libro de Primera de Timoteo 1:16. Primera de Timoteo 1:16.
¿Quién lo tiene? Para que me lo lea, por favor. Yo, mi hermano, si quiere. A ver, hermancito. Dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo le parece, mi hermanos, lo que está diciendo y leyéndonos el hermano Germán? Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. Pablo está mostrado como un ejemplo que debe repetirse, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, Pablo se está colocando como un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a ir avanzando en el Señor, vamos a ir entonces entrando en una dimensión de vida en el Señor hasta que podamos en el Señor, en ese crecimiento y en esa madurez, ser enviados también por el Señor. ¿Qué dice Beatriz? Tienes el micrófono cerrado, hermana. Si quieres comentar algo, hermana Beatriz. Bueno. Fue una equivocación. Ya, listo, no hay problema. Entonces, si usted tiene una revelación y cada día va creciendo en esa revelación, mi amado hermano, debemos de creer que también nosotros podemos llegar a ser enviados. De nuestro corazón tiene que caerse ese sistema que nosotros aprendimos, y ese sistema donde están los que están arriba y los que están abajo, donde están los que llevan las cosas de Dios y los que están acá oyendo, recibiendo nada más. Ese esquema tiene que irse cayendo de nuestro corazón, porque si tú comienzas a tener una revelación del Señor, tú puedes llegar a ser un enviado. Yo sé y me parece que la mayor parte del trabajo cristiano se realiza sin una comprensión clara de la voluntad de Cristo. Entonces, si tú eres llamado y estás llamado a hacer algo por el Señor, en ese recibir de Él, Señor, en esa intimidad con el Señor, podrás tú ir y hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Eso es conocer e ir aclarando la voluntad del Señor en tu vida. Vamos a leer aquí el pasaje que dice, donde el versículo 13 y 14, donde Pablo va a hablar y va a decir de que él antes, en ese sistema que él se movía, un sistema donde no había revelación, un sistema donde no había un conocimiento de Dios íntimo, un sistema donde había grados de reconocimiento por la formalidad de las cosas y de los conocimientos teológicos que se tenían de Dios. Él dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo se identifica con la religión judía. La vida de Pablo, según la corriente de este mundo, consistía en engrosar el reino del judaísmo. De eso se trataba la vida de Pablo, ¿no? Según la ley de vida que él llevaba. Según la ley de vida que él llevaba y la que cualquier ser humano en cualquier sistema humano puede llevar, es la de propender para que ese sistema donde usted se esté moviendo sea un sistema que se pueda sustentar, mover y replicar. El judaísmo era el sistema donde se movía Pablo. Era la religión donde él había alcanzado un nivel por su esfuerzo natural, por las capacidades que él tenía. Por eso dice él que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en mi nación. O sea que podemos decir que Pablo, hablando naturalmente, pues era brillante, había alcanzado grandes cosas. ¿Cuál es el problema, hermano? El judaísmo, pues era una religión, como ya les había dicho,
Y nosotros sabemos que como religión, judaísmo, islamismo, taoísmo, budismo, todos esos ismos del hombre no llevan al hombre a ninguna parte, porque la sabiduría de la religión es terrenal, es animal y, como dice Santiago, diabólica, y como tal está destinada a perecer y a desaparecer. Todos los ismos, incluyendo la religión que conocemos como cristianismo, si es religión, el cristianismo también se convierte en un ismo, no lleva a las personas verdaderamente al propósito de Dios. Todas las religiones de este mundo que fueron creadas por el hombre, fundamentadas en el hombre, sustentadas por el hombre, no van a permanecer, van a desaparecer. Pablo estaba dentro del judaísmo y él les está diciendo a esos gálatas, yo estaba en el judaísmo, yo era un partidario del judaísmo. Todos estos hombres que han venido a hablarles a ustedes de un nuevo evangelio o de un evangelio diferente, todos estos hombres pues vienen de algo que yo conozco mejor que cualquiera. ¿Y por qué está diciendo que conoce mejor que cualquiera? Porque él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Acuérdense lo que le estaba diciendo. En el fariseísmo habían unas líneas y Pablo pertenecía a la más celosa de las tradiciones. ¿Usted no le parece una gran contradicción, mi hermano, de las cosas, de los pensamientos y de los actuares y de la sabiduría de Dios? Escoger precisamente, Dios escoger y llamar a un hombre como Pablo, que era el que era más celoso, el más ortodoxo, el más, vamos a decirlo de esta manera, el más cuadriculado en la manera de llevar su judaísmo. ¿Cómo le parece que Dios escogiera a este hombre? A ver qué dice la hermana Janet. Pues yo considero que precisamente ahí se ve como la manera de operar de Dios, ¿no? Porque Él precisamente, creo yo, que escoge a Pablo porque cuando una, digamos que como en ese nivel de docto, de conocedor de eso, Él precisamente con la revelación de Cristo y ya, digamos, cuando la verdad le había sido revelada, Él podía también ser de la persona que hablaría de ese celo santo, como él lo hace en las cartas apostólicas, o sea, tratando de conducir eso de la vida espiritual, de la madurez espiritual, de la vida del creyente, de todo eso, porque tiene que ser, digamos, antagónico, o sea, él vivió una realidad y ahora iba a vivir de lo que el Señor le reveló de esa manera. Muy bien, hermana Janet, claro que entendemos, como que tú nos estás diciendo, Dios escogió a un hombre que conocía las particularidades porque era capaz entonces de esas particularidades, pues tratarlas ahora con la revelación de Jesucristo. Muy bien. A ver, hermano Germán. Bueno, yo pienso que también el Señor en su soberanía, pues toma a este hombre tan capaz intelectualmente también, para mostrar realmente que cuando hay vida que viene del cielo, pues es todo conocimiento humano, que cualquier cosa está, eso pierde absolutamente su valor, que finalmente lo único que tiene valor es lo que viene del cielo, porque también podría levantarse el argumento, incluso se habla pues mucho y se critica que el buscar a Dios es como para los que están desechados por el mundo, ¿no? Pero como el Señor aquí está mostrando que realmente cualquier hombre, no importa la condición, cuando le he revelado Jesucristo y cuando le he revelado el Evangelio, pues todas las cosas de este mundo pierden ese brillo y realmente comenzamos a conocer la verdadera luz. Excelente, sí señor, mi hermano Germán. Estamos totalmente de acuerdo, identificados. Dios permite que en todas partes su luz brille. Aún la luz
profunda de su revelación, llegó allá donde estaba el culmen del conocimiento religioso, donde estaban todos los grandes contemporáneos de Pablo, conocedores. Allá llegó el Señor con su luz poderosa. Allá llegó el Señor a alumbrar también. Nadie puede decir entonces, ni nadie puede exclamar que Dios hace acepción de personas. No, mis hermanos, Dios no hace acepción de personas. Y ahí también está, aunque dice la palabra también y es muy clara, que no es que Él escoja ni a los muchos sabios ni a los muy eruditos, ¿no? También dice eso la palabra de Dios, alguno que otro, pero los que escoge el Señor lo hace para avergonzar a los sabios de este mundo. Y ahí tenemos al apóstol Pablo, un hombre forjado, formado, estructurado, cuadriculado, recibiendo la iluminación para justamente poder él de esa manera llevar luz a la mente, al corazón de los que han investigado y los que se han metido en el lado del conocimiento. Ahí también está el Señor. Por eso Pablo va a decir en el versículo 15, vamos a leer el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su gracia. No pierda esa palabra, porque Dios llamó a Pablo por su gracia. A ver, ¿qué podemos hablar aquí de lo que Pablo está narrando, de lo que está diciendo, a lo que nos está llevando? Pablo está hablando de que Dios, de alguna manera, lo había llamado a él por su gracia y que Dios lo había apartado. Yo sé que este pasaje es muy utilizado a veces. Permítame, yo cierro acá que hay una bulla. ¿Ahí me están oyendo bien, hermanos? Perfecto, mi Sí. hermano. Bueno, hermanos, este pasaje es muy utilizado por hermanos muy importantes que piensan y conciben el asunto de la salvación y lo conciben desde el punto de vista de la predestinación. Yo sé que ustedes han escuchado ese término, ¿cierto? La predestinación. Entonces, es un tema fuertemente debatido. Yo les quiero dar el punto de vista de lo que puedo entender, porque aquí está diciendo, o parecería que Pablo está diciendo que específicamente hay un elemento de predestinación al ser él separado específicamente él para esta comisión. A ver, vamos a tratar de entender algo, hermanos. No nos vamos a perder. No es mi objetivo esta noche hacer un estudio profundo acerca del tema, pero sí como para entender un poco lo que Pablo nos quiere decir. Entendámoslo de la siguiente manera, vamos a tratar de entenderlo. A ver, nosotros nacemos en este mundo, ¿cierto? Todos nacimos en este mundo como hijos de la primera pareja. ¿Cuál es la primera pareja que hubo en este mundo? Pues Adán y Eva, y de ahí venimos todos. Una vez que Adán y Eva cayeron, usted sabe que ellos fueron destituidos de la presencia de Dios, perdieron la gloria de Dios, y desde ahí ellos comenzaron a concebir hijos. Y nosotros sabemos que el ser humano, después de que salió del Edén, pues el ser humano nace y viene a este mundo, pero el ser humano no viene con el horizonte claro. El ser humano que viene a este mundo en realidad viene con preguntas grandes y existenciales tales como, bueno, ¿yo de dónde vengo? Todavía el hombre se está preguntando de dónde viene. El ser humano caído, natural, él quiere encontrar como la razón de dónde viene. ¿Cierto? ¿Será que venimos del mono? ¿Será que venimos del espacio exterior? ¿Será que venimos? Eso es una pregunta existencial que está en el ser humano. La otra pregunta existencial es, bueno, tal vez yo no sé de dónde venga, podré venir de una ameba
primitiva, podré venir de la línea de los monos, podré venir de la línea del planeta, de los planetas superiores, de las cuales vinieron y fuimos invadidos o llegaron a la Tierra. Usted en el internet escucha muchas de esas teorías, ¿no? De esas que no se llaman, que la gente no las maneja como teorías, sino como creencias muy particulares, creencias. Y entonces el ser humano no sabe de dónde viene, pero cuando se pregunta por su estancia sobre la Tierra, también el hombre llega a pensar, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Habiendo un universo tan grande, habiendo tantas estrellas, tantas galaxias, yo, una partícula de polvo, ¿qué hago y por qué estoy aquí? Y la otra gran pregunta existencial del hombre es, bueno, ¿y hacia dónde yo voy? El tiempo que dura un hombre sobre la tierra, 80 años, los más vigorosos, dice la palabra, se va de aquí. ¿Y por qué yo vine aquí a vivir 80 años de qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? O sea que el ser humano en Adán, en la caída de Adán, quedó perdido. El ser humano después de que cayó quedó sometido a una realidad terrenal que no le permite a él entender de dónde viene, dónde está, quién es y para dónde va. O sea que podemos decir que el ser humano aquí en esta tierra está como flotando en una incertidumbre y no tiene de dónde sujetarse. Usted sabe que hace muchos años nació una corriente filosófica que se llama el existencialismo. Y justamente el existencialismo planteaba eso. Bueno, ¿para qué estamos aquí? Esta condición de la existencia no tiene razón de ser. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta lucha para uno morirse y no ir a ninguna parte. No sabemos ni dónde vamos, no sabemos dónde estamos ni de dónde venimos. Eso pone al hombre en la encrucijada de encontrarse en un sinsentido. Nacemos en un sinsentido, crecemos en un sinsentido, vivimos en un sinsentido y morimos igual. Navegamos en la barca del despropósito, hermanos. ¿Cómo le parece a usted? Si el ser humano en ese estado natural se encuentra en esa condición, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros entramos en la realidad de Dios, en Cristo, la vida cobra todo el sentido porque podemos encontrar en Él todo el sentido de nuestra existencia. En el Señor Jesús encontramos el sentido de toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque cuando entramos en Cristo, no se olvide esa expresión que Pablo hace tanto énfasis, en Cristo, como dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es porque cuando entramos en Cristo se acaba ese conflicto y tenemos dónde sujetarnos. Él es la roca de nuestra salvación. Se acaba ese conflicto porque ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos para qué estamos aquí y también sabemos hacia dónde vamos. Bendito sea el Señor. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Los llamados, los que oyen y reciben el evangelio, ahora saben que tienen una procedencia y un destino. Entienden que su nacimiento en este mundo, ahora en Dios, porque somos nuevas criaturas, es para cumplir con un propósito. Somos apartados. En primera, aquí en el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, capítulo 1, estamos en el versículo 5, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahí en ese pasaje, Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Esta palabra apartó en el griego significa ser designado y distinguido para un propósito específico. Ahora, te hago una pregunta. ¿Ese propósito específico que Dios tenía para Pablo era en el momento que él nació o venía desde antes de que Pablo naciera?
Es una pregunta que puedo hacerme. Desde antes. Desde antes, ¿cierto? ¿Estamos correctos o no? Angelita dice que desde antes. A ver, Janet. Carlito, ¿me repite la pregunta? Ahora no dice que desde antes de la fundación del mundo, o sea, Eso. sí. Le voy a repetir la pregunta al hermano Alex. Aquí dice que Pablo está diciendo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, la pregunta es, ¿cuándo ocurrió ese apartamiento para Pablo? ¿En el momento que él nació o desde antes que él naciera estaba apartado? Acuérdense que la palabra que les dije que le pusieran cuidado, que Pablo repetía tantas veces, el en Cristo, en Cristo. ¿Cuándo fue apartado Pablo? ¿En el momento que nació o antes de que él naciera? Esa es la pregunta, Alex. ¿Usted qué piensa? Pues mi hermano, yo pienso que esto aquí es pues de confrontarlo con lo que el Señor nos ha dicho. Y cuando el Señor dice que Él entregó a su Hijo, o sea, que de tal manera amó Él al mundo, que entregó a su Hijo, yo pienso, que esto es para todos. Lo que hace la diferencia es cuando Él dice, y me llamó por su gracia. Yo pienso que si la palabra de Dios no se contradice y el Señor entregó a su Hijo por amor a todos, pues yo creo que todos desde el vientre de nuestra madre estamos apartados o predestinados para que un día en Cristo podamos ser salvos. De lo contrario, estaríamos pensando que Dios separó a Pablo a dedo y me separó a mí y separó a los que estamos aquí. Y pienso que eso chocaría con lo que el Señor dice, de cuando dice que de tal manera amó Él al mundo que dio a su Hijo para que todos. La diferencia lo hace su gracia. Por la gracia del Señor, un día su Hijo nos es revelado. Eso pienso yo, mi hermano. Bueno, el análisis del hermano pienso que está en concordancia con lo que podemos entender de lo que está diciendo Pablo y confirmarlo. O sea, vale, se me adelantó más allá de la pregunta porque estamos preguntando exactamente, estamos diciendo que la palabra apartó en griego significa ser designado o distinguido para un propósito específico. Entonces podemos decir que esto ocurrió antes de que Pablo naciera. Cuando leemos que Pablo fue apartado desde el vientre de su madre, podemos tener el concepto de que esto fue verdad en cuanto a él, pero no en cuanto a nosotros. Claro que no. Según lo que nos estaba diciendo también Alex y lo que entiende Alex, Pablo había sido apartado, pero yo no. Esa es una pregunta. Pablo entonces sí fue apartado, pero yo no. Creo que ese concepto es incorrecto. Nosotros fuimos escogidos, elegidos, como el mismo Pablo lo dice allá en Efesios. Nosotros fuimos escogidos y elegidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, como dijo la hermana Ángela. Si estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo, tendríamos que reconocer que es más crucial que ser apartados desde el vientre de nuestra madre. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿O no? Hay como un silencio. Sí, te estás haciendo entender. Hola, yo Beatriz, quería decir algo. ¿ya? Cuando el Señor dice que nosotros hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo, pues yo no entendería que Él, digamos, como si hubiera escogido a unos sí y a otros no, porque eso no sería como justo. Yo creo que cuando Él dice que nosotros hemos sido apartados, es porque el Señor muere por toda la humanidad y realmente los que recibimos al Señor somos apartados para Él y para sus buenas obras. Pero no significa que nosotros hemos sido escogidos a dedo, este sí se salva y este no, porque no creería que allí habría la justicia de Dios. Eso es lo que quería aportar.
Bueno, gracias Patricia, claro, eso confirma exactamente. Por eso yo les decía, hermanos, que hay unos hermanos que toman este pasaje para hablar justamente de que si hay una escogencia a dedo. Y creo que Pablo no está explicando que haya una escogencia a dedo. Efectivamente, tal como lo dice Patricia o la hermana Patricia. Más bien lo que Pablo está diciendo es ciertamente ser escogido desde antes de la fundación del mundo, pues debemos entender que es más crucial que ser apartado desde el vientre de nuestra madre, puesto que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, deberíamos de concluir que también fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre, y eso para todos los que entran en Cristo. Con toda seguridad que sí lo es así. Cuando nosotros recibimos al Señor, pues entramos en esa dimensión. Nosotros sabemos que cuando Pablo está diciendo que fue escogido desde el vientre de mi madre, que dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, pues Pablo está diciendo o está llevando esto a la esfera del tiempo de la elección eterna de Dios, pero no está queriendo decir que solamente él. ¿Alex? Gracias, mi hermano. Es como cuando el Señor nos reveló, porque pienso que hace una revelación para todos, cuando en el Salmo 139 David dice, mi embrión vieron tus ojos. Pues solamente Jehová no vio el embrión de David en el vientre de su madre, el Señor también vio nuestro embrión. Entonces pienso que ahí también el Señor nos ha dado una revelación de que esto es para todos, o sea, el Señor es tan cuidadoso que el embrión de todos nosotros cuando fuimos concebidos en nuestra madre, el Señor también lo vio. Entonces pienso que también va muy en paralelo con esto que está diciendo aquí Pablo. Ya, mi hermano, muchas gracias. Sí, señor. Justamente estamos diciendo entonces, y qué es lo que queremos aclarar en este pasaje y lo que podemos entender. Esto quiere darnos a entender que nosotros también, al igual que Pablo, fuimos escogidos desde antes del comienzo del tiempo en la eternidad, pero sin embargo, se necesitaba que en un tiempo determinado fuésemos apartados desde el vientre de nuestra madre. Ser apartados desde el vientre de nuestra madre está relacionado con el hecho de que en la esfera del tiempo se cumpliese la elección que Dios hizo en la eternidad. Era necesario que naciéramos en un cierto tiempo, pero desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, vuelvo y repito esa palabrita que Pablo repite varias veces, en Cristo nosotros ya habíamos sido seleccionados, escogidos y llamados para su divino propósito. No pensemos que Pablo fue apartado del vientre de la madre, pero usted y yo no lo fuimos, ya que Pablo fue puesto. Cierra el micrófono, Beatriz. Gracias. Ya que Pablo fue puesto como modelo, lo que a él le sucedió nos debe suceder también a nosotros. Él dijo que él había sido puesto como un modelo y Pablo hablaba a gentiles. Creo que esto de pronto nos puede ayudar un poquito en el entendimiento porque, como les digo, es un pasaje que a veces es tomado y llevado a otra parte. Pablo también dice en el mismo pasaje, en el versículo 15, dice que Dios lo llamó por su gracia. Le pregunto, ¿a usted por qué lo llamó? ¿No lo llamó también por su gracia? Usted también fue llamado por su gracia. Pablo fue llamado a ser apóstol por la gracia de Cristo, no mediante la ley que vino por Moisés. Eso lo tenía claro. Y este llamado ocurrió a la hora de su conversión. Nosotros también podemos testificar que hemos sido llamados por Dios en el momento que obedecimos al Evangelio. Esto es muy importante, este pasaje, para que no nos vamos de pronto a confundir, mis amados. Por eso la palabra de Dios, pues, nos ayuda con otros pasajes testigos. La suma de tu palabra es la verdad, para que nosotros podamos ir entendiendo. Pero cuando agrada a Dios, ¿qué dice Maite? Carlitos, a ver si puedo entender mejor este asunto porque ahí sí ya de un poquito.
La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No sé si entendí bien el ser escogido en Cristo, porque pues uno puede ser llamado, ¿no es cierto? Pero ¿y el escogido es en Cristo? Porque yo entiendo que, o sea, he entendido siempre que el Señor pues nos ha escogido desde, o sea, sus ojos desde que, desde la fundación del mundo y desde el vientre de nuestra madre, ¿no es cierto? Pero aquí sí ya me confundí un poquito. La palabra de Dios, nuevamente repito, dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo he entendido que el escogido es el que toma la decisión total de seguir a Cristo. Y el Señor, pues, he entendido que ya lo sabía desde antes del mundo. ¿Estoy bien o estoy mal, Carlitos? A ver, Sí, no sé dónde, porque no sé dónde te presentó la confusión. A ver, Alex. Yo creo entenderlo, mi hermano, y Tere podrá decir sí, sí. Pienso yo que la confusión está, pero Pablo nos lo está aclarando aquí en lo mismo que está tocando Carlitos. Cuando dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo que sigue está en el 16. ¿Para qué llamó a Pablo por su gracia? Ya vemos que Pablo estaba en el judaísmo, era principal fariseo, estaba haciendo las cosas como había aprendido, como dijo Germancito ahora de la escuela de Gamaliel, él estaba cumpliendo en la gracia, lo que muchos hacemos y lo que muchos hacíamos. Pero cuando a Dios le da por llamarnos por su gracia, mire lo que dice Pablo, ¿para qué lo llamó por su gracia? Revelar a su Hijo en mí. Aquí es donde muchos han sido llamados y pocos van a ser escogidos, que podamos entender que el Señor anda buscando que nosotros permitamos que su Hijo se revele en nosotros. ¿Para qué? Para que le podamos predicar. Yo pienso, mis hermanos, que ese es el paso adelante que muestra la gracia de Dios. Ahí es donde no todos los llamados van a ser escogidos. ¿Por qué? Porque algo que Carlos nos enseñó a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo mostró y pienso que marca mucho esto, es la gracia. Y Luz Helena lo leía ahora. La gracia son todos los recursos que el Señor nos da en su Hijo para poder caminar este camino. Entonces, cuando el Señor nos deja gracia, nos da esos recursos, ya nosotros no dependemos de la ley, ni dependemos de las enseñanzas de lo que nos habían enseñado. Ahora vamos a depender de esos recursos que el Señor nos da en su gracia. Pienso, Tere, que no sé si eso te aclare, es en cuanto a eso, en la revelación del Hijo, y de una vez ya revelado el Hijo podríamos predicarlo. Sí, mi hermano. claro, revelado el Hijo en nosotros. Efectivamente, creo Carlitos que, y Alex, claro, revelado el Hijo en nosotros. sí, O sea, claro. yo creo que eso también es parte de una decisión nuestra, para que también seamos escogidos. O sea, también es como decisión nuestra. No sé si estoy mal. Escogido, claro, escogido, el término escogido, pues es el que escoge realmente lo que Dios le ha dado para que su hijo verdaderamente comience a hacer una revelación, ¿no? En su vida. El que escoge tomar ese camino, el que escoge verdaderamente decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero que tu hijo sea una realidad en mi vida. Entonces, desde esa perspectiva, sí entendemos lo que Maite está diciendo. Dios llama y el evangelio, la puerta está abierta, pero aún después de recibir el evangelio, pocos escogen verdaderamente entrar en esa dimensión a la cual Dios está llamando. Entonces, porque sabemos que la puerta es angosta, eso lo decía el Señor, ¿no? La puerta es angosta, el camino, y a veces se ha tomado ese pasaje del camino a la perdición es ancho y la puerta es estrecha,
se ha tomado como para los inconversos, y no, mis hermanos, no necesariamente solamente lo podemos aplicar a los inconversos, sino que lo podemos aplicar a los hijos de Dios, porque un hijo de Dios también puede recibir la provisión de la gracia y tener todos los elementos necesarios, pero él escoge otra cosa, escoge otro camino. ¿Qué dice la hermana Janet? Pues que eso nos lleva pues a la claridad de que el Señor nos dio a nosotros, a todos, el libre albedrío, o sea, la posibilidad de decidir entre los dos caminos, o la vida en Cristo o la vida sin Cristo. O sea, allí es donde entramos ya en el cumplimiento del propósito de Él, porque el hecho de habernos escogido y apartado desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, es para que cumplamos un propósito en Él, para que Él pueda vivir su vida en nosotros. Sí, mi hermana, exactamente, exactamente. Fuimos escogidos con él, fuimos elegidos y escogidos para ese propósito. Cuando tú recibes el evangelio, estás recibiendo el llamado, pero sigue la siguiente parte. Yo quiero que Cristo ahora reine en mi vida, no solamente Él es mi Salvador, Él quiere ser el Rey de mi vida. Entonces yo comienzo a tomar esas decisiones donde quiero, deseo y anhelo que el propósito eterno de Dios se cumpla en mi vida. Entonces, desde la perspectiva que estamos hablando, pues se va aclarando cada vez más lo de los llamados y los escogidos. ¿Qué dicen, manuales? Sí, pienso que pues aquí ya nos ha dado un poquito de luz más lo de Jane y lo que hemos hablado, pero ¿saben qué me llama mucho la atención, mis hermanos? Ahora cuando tú nos llevaste a 1 Timoteo 1:16, me puse a leer los versículos anteriores, el 15, el 14, el 13, y me llama mucho la atención esto. O sea, nosotros estamos viendo que Pablo aquí le está predicando a Galacia prácticamente, a una región donde había muchas iglesias. Y, o sea, aquí le está predicando Pablo y dando testimonio de lo que él fue y de lo que ahora es. Y si repasamos esto que le está diciendo a este Timoteo, que es pues, a un discípulo, le está diciendo exactamente lo mismo. Entonces lo digo como para que conozcamos el corazón de Pablo, porque sabemos que Pablo dice ya por allá al final que su misión había sido presentar a todo hombre a la estatura de Cristo. Entonces vemos como aquí Pablo, no solo a la iglesia, sino a su discípulo, donde Pablo iba a dar testimonio de esa ignorancia en que él anduvo en la ley y lo que el Señor, por su gracia, le había permitido. Entonces me llama la atención eso, mi hermano, como aquí a Timoteo, en lo que nos llevaste, está diciendo lo mismo que está diciendo a una región grandísima de iglesias que estaban allá en Galacia. Ok, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, vamos entonces caminando y siguiendo, habiendo de pronto pasado este pasaje, porque el versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está enfatizando aquí algo, ¿no? Pablo sigue enfatizando de que un apóstol como él, pues había tenido una revelación de Jesucristo en su vida, y definitivamente todo el ministerio apostólico de hoy en día sigue sobre esa misma base, que el Señor sea y comience a ser revelado en la vida, porque eso es lo que necesitamos. No es simplemente que Pablo estaba diciendo de que él iba a ser llamado solamente para que predicase, vamos a decirlo así, sino que él está diciendo que en la medida que el Hijo se fue revelando en él, es que comenzó a surgir ese envío del Señor. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles, y dice que cuando él comenzó ese llamado, ese fuerte llamado, esa revelación del Señor, dice que él no consultó enseguida con carne y sangre. O sea que él sigue demostrándole a todos los que contravenían contra él, a todos los que estaban contra él, que era lo que él les estaba diciendo aquí a los de la región de Galacia. Mire, el evangelio que yo recibí es tan claro para mi vida que el envío que o lo que yo estoy haciendo no fue ni siquiera porque fui comisionado por los apóstoles,
no es que yo fui a Jerusalén y entonces allá el comité apostólico me designó para que yo viniera acá. Eso no fue lo que pasó, porque él va a aclarar que ni siquiera él conoció a los apóstoles sino después de un tiempo. Esto es maravilloso. ¿Qué tanto de lo que el Señor está mostrando en nuestra vida nosotros lo podemos pasar como revelación? ¿Qué tanto de lo que nosotros, el Señor nos está dando en nuestra vida va a ser de beneficio para los demás? Porque realmente nosotros nos volvemos eficaces en la vida del Señor cuando comenzamos a hablar de las cosas que el Señor ha revelado a nuestra vida. Podemos caminar en los dones, claro que sí, muy importante que los dones, pero se necesitan más allá y los dones son necesarios. Deberíamos usar nuestros dones, claro que sí, pero necesitamos más allá porque lo que necesitamos es impartir la vida del Señor, y la vida impartida del Señor se transmite a través de la revelación que hemos tenido. ¿Qué dice Germancito? Yo quiero leer un comentario que me parece que es muy apropiado con respecto al sentido espiritual de lo que Pablo quiere hablar aquí. Dice que los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas, cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más, dijeron que era un oportunista que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles al desechar sus válidas exigencias en relación con la ley. Pablo reaccionó vehementemente contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y explicando el evangelio de la gracia por la fe. Entonces también decía por acá en una parte que no era que fuera un espíritu en él de querer pues guardar su imagen de indignación, no, sino que él quería mostrar y hacer énfasis en el origen divino del evangelio que él estaba predicando. Por eso aquí dice que no consulté con carne ni sangre, ni que fue evangelio que recibió de hombres, sino el origen verdaderamente divino del evangelio que Pablo predicaba. Muy buen el comentario, Germán, va a propósito de lo que hemos estado hablando. Seguramente nosotros entendemos lo que el comentario está diciendo, porque efectivamente lo hemos estado manejando y tratando de esa manera. Pues era un fuerte rechazo que se le estaba creando a Pablo después de que él se fue de esa región. Vinieron los judaizantes y comenzaron a meter toda esta cizaña, como uno podría decir. Por eso Pablo está diciendo, mire, de pronto ellos vinieron de allá de Jerusalén, donde están los apóstoles, y ellos creen que porque ellos vienen de allá y porque vienen de donde están los apóstoles, donde los que conocieron al Señor en carne y hueso, entonces por eso ellos pueden traer el conocimiento verdadero, el conocimiento directo. ¿Qué dice Alex? Pues mi hermano, que ese comentario que dice Germán, pues no voy a decir denominaciones, no voy a decir nombres, pero yo sí fui alertado hace muchos años, pues cuando algunos hermanos empezaron a caminar como en esta expresión de fe, lo que se nos decía en la organización era que esos hermanos habían sido tocados por las cartas paulinas y que no predicaban sino a Pablo, que se habían apartado del evangelio verdadero, que era pues todo el compendio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y que no estaban centrados sino en las cartas paulinas. Entonces, pues eso causaba en uno que cuando uno se acercaban esos hermanos o todo uno colocaba como una barrera, porque efectivamente aquí sí estamos viendo que Pablo es un hombre importantísimo en la formación de cualquiera de nosotros, porque Pablo lleva el evangelio a lo que verdaderamente el Señor quiso y lo revela en Tito y todo lo que el Señor iba a hacer ahora. Entonces, y recuerdo que hace muchos años sí se nos advertía sobre esto que ya se estaba dando, que eran estos hermanos que pues no se estaban alineando como mucho a las denominaciones y estaban viendo esto que Pablo vio. Bueno, gracias, Alex. Sí, es un comentario de lo que pasó, de lo que cuando
pues muchas personas sienten amenazada la organización, pues comienzan a decir acerca de las cosas y de las prácticas de lo que el Señor nos está llamando y lo que ha estado mostrando efectivamente. Si ustedes ven allí, Pablo dice, según lo que nos decía Germán, Pablo va a hacer su defensa diciendo que yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ustedes saben que camino a Damasco fue que él tuvo un encuentro con el Señor, pero dice que él no subió, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, no es que él fue inmediatamente a Jerusalén a los apóstoles. No, él no pasó así, sino que dice que él se fue a Arabia un tiempo. Arabia, no estamos diciendo, la escritura no dice que ese fuera ido a Arabia Saudita, sino que los alrededores de Damasco se consideraba Arabia y era un desierto. O sea que Pablo también fue al desierto. Recuerden que nosotros hemos hablado de ese trato que tiene Dios con sus hijos, y de la necesidad de que ellos pasen por el desierto para el Señor comenzar a hablar al corazón. Y pensamos y creemos que esto fue lo que pasó después de que Pablo recibió esa revelación del Señor, pues él siguió en ese continuo caminar con el Señor, fue apartado por un tiempo, y dice que en Arabia pensamos que fue un tiempo de reflexión donde Dios le comenzó a Pablo a mostrar las verdades que no aparecen tan claramente ni siquiera en los escritos de los otros apóstoles. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio delante de todas las acusaciones y está diciendo, mire, no crean que yo tengo que ser comisionado por los apóstoles de Jerusalén, sino que yo tuve un encuentro con el Señor. Él me comenzó a mostrar estas verdades, pero después va a decir en el versículo 18, después de pasado 3 años, o sea, después de la conversión de Pablo, después de haber estado en el desierto 3 años más, dice que apenas Pablo subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. No es que Pablo tomó un curso con Pedro, no es que Pablo estuvo allí aprendiendo de Pedro, más bien Pablo comenzó a hablarle a Pedro, y en ese encuentro que tuvo, seguro que tuvieron un intercambio fraternal de qué era haber visto al Señor y qué era tener ese encuentro con Pedro, que sí había estado con el Señor. Pablo, yo creo que Pablo siempre de una u otra forma sufrió, porque él no estuvo en el paquete de los 12 que estuvieron con el Señor presencialmente, y es muy interesante saber de que Dios no confió a ninguno de los otros 12 las grandes verdades del nuevo pacto, sino a un personaje como Pablo, que en un principio había tratado duramente a los creyentes, estuvo decidido a acabar con los seguidores de Jesús, y uno puede decirse, los caminos de Dios sí son tremendos, ¿cierto? Los judaizantes no solo ponían en duda el mensaje de Pablo, sino que también cuestionaban su apostolado, y eso ya nos lo leyó Germán en el comentario. Entonces en el versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es interesante que Pablo en esa subida que estuvo en Jerusalén, él no tuvo contacto con los otros apóstoles, solamente Pedro y Jacobo ni siquiera fue uno de los 12, Jacobo es el hermano del Señor. Entonces, imagínese usted que Pablo hace ese énfasis en el versículo 19, dando a entender de que realmente no tenía él que recibir algo especial de los apóstoles, porque más adelante él va a decir que realmente él no recibió de ellos nada nuevo. Y no era porque él era un sobrador que decía eso, no, sino porque era así. En el versículo 20 dice, en esto, ¿qué dice la hermana Janet? No sé, hermano, tengo una duda. ¿Jacobo no es Santiago? El nombre Jacobo es el mismo nombre Santiago, pero cuando está hablando aquí de Jacobo como tal, se está refiriendo no a Jacobo, porque ustedes recuerdan que
había una relación entre 3 discípulos del Señor muy estrecha, que eran Pedro, Juan y Jacobo, pero ese Jacobo no es el Jacobo que pertenecía al grupo apostólico, porque Jacobo fue asesinado, recuerden ustedes, fue decapitado. Entonces se está refiriendo aquí a Jacobo, no el apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, gracias, bueno, gracias. Bueno, y vamos a terminar hasta el versículo 24, hermanos. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué contradicción, ¿no? Y glorificaban a Dios en mí. Qué contradicción, hermanos. El que antes asolaba, ahora predicaba la fe. Entonces, sabemos que al mencionar Pablo su viaje a estos lugares, él está testificando de que la revelación que él recibió respecto al evangelio no provino de ningún hombre, de ningún cristiano. Hasta estuvo en el desierto, estuvo alejado. O sea, que no es que haya tenido contactos con ellos. Y sabemos que todos esos apóstoles pues estaban allá en Judea, estaban en Jerusalén. Entonces Pablo está diciéndole aquí a los de Galacia que esa labor que él había hecho en medio de ellos, no creyeran que era una labor que se le hubiese a él ocurrido, ni que se le hubiese a él enviado por parte de hombres, ni por ninguno de los que se consideraban como los que estuvieron con el Señor, sino que el Señor mismo era el que había venido a sembrar en él el conocimiento de la revelación que Pablo tenía, y por eso Pablo ahora podía ser enviado para llevar ese mensaje. Y por eso es que Pablo va a decir: ¿cómo es que ustedes se han dejado convencer de todo lo que le han dicho a ustedes? ¿Cómo es que les han venido a meter otro evangelio totalmente diferente? ¿Cómo es que ustedes han aceptado ese evangelio? Ahí entendemos por qué Pablo en el versículo 6 del capítulo 1 dice: estoy maravillado. Lo que el resumen que decía la hermana Luz, nosotros habíamos dicho que esa palabra está traducida en varias versiones, ¿no? Varias versiones, y la Reina Valera lo traduce así: estoy maravillado. Pero existen otras traducciones que dicen: estoy aterrorizado, estoy estupefacto, así dicen otras versiones. Estoy totalmente como confundido, no entiendo, sorprendido, asombrado de que ustedes, algo que comenzó el mismo Espíritu de Dios, ahora haya venido el hombre, haya metido su mano, y al hombre meter su mano contamina lo que Dios ha querido hacer. Y si el hombre contamina lo que Dios quiere hacer, pues ustedes ya saben en qué iba a terminar todo eso. Lo que Pablo les había enseñado a ellos era la revelación directa del Señor para su vida, pero ahora ellos estaban creyendo. ¿Cómo fueron seducidos, no? Los que fueron tendrían que tener una forma de hablar, una forma de expresar, una forma de transmitir, buenos comunicadores, llámeselo como usted lo llame, pero aquellos hombres que habían recibido el evangelio por la fe, ahora se habían apartado y habían caído de la gracia, y estaban volviendo entonces a querer cumplir con todos los ritos, con todas las ceremonias y con todas las cosas que estaban establecidas en la ley para poder ellos considerarse ahora sí como aceptos delante del Señor. Esto no es nada raro para nosotros, porque sabemos que esto sigue pasando y sigue ocurriendo en nuestros días, sigue ocurriendo en nuestros días. Bueno, hermanos, yo creo que dejemos allí en este último versículo, que es del capítulo 1, que es el versículo 24, y pues quedamos entonces pendientes para seguir avanzando hacia el capítulo 2.
No sé, hasta aquí llegamos entonces en este momento. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos y pidámosle a un hermano que ore, que podamos ser conducidos por el Señor, podemos ser afirmados y confirmados en el quien hemos creído. Hoy nos enciendes el corazón.